Hoy toca renovar la prueba del Volkswagen T-Roc R. Hace unos años probamos la anterior generación del T-Roc R, pero esta gama T-Roc ha sido renovada a día de hoy y por supuesto el T-Roc R también ha sido ajustado un poco más en algunos detalles, sobre todo a nivel de equipamiento de seguridad, ayudas a la conducción y por supuesto carga tecnológica, pero sigue teniendo los 300 caballos, la tracción total 4Motion y una caja DSG doble embrague de 7 velocidades. Así que nada, vamos al lío y os cuento qué tal es este nuevo T-Roc R 2022. Acompáñenme. Bueno, damos nuestro repaso exterior. Aquí vemos el T-Roc de nueva generación con este pequeño lavado de cara general, y en el T-Roc también ha llevado sus pequeños cambios. Vemos un capó muy plano en esta zona con aristas aquí y una arista que acompaña todo el perímetro ya más exterior de este capó para darle esta musculatura que vamos a ver en el lateral. Vemos aquí este carenado principal con esta firma lumínica que se incorpora también en la óptica, que son de matriciales LED y Q-Lite, y el logo de R que ahora va en este lateral derecho, si lo vemos así de frente como lo estáis viendo. El logo de Volkswagen, toda esta firma lumínica continúa y es algo característico para esta versión R. Aquí el paragolpes lleva todos los elementos ya de la gama R, como estas grandes entradas de aire para refrigerar estos radiadores, y aquí también parte de firma lumínica, la matrícula en la parte central y toda esta zona en negro brillo que destaca en estas líneas de paragolpes de la línea R. Pues en el lateral este coche no ha variado en dimensiones, en sus cotas, sigue siendo el mismo T-Roc, así que aquí en algún momento en el vídeo seguramente se me escape Golf R, porque este coche viene a ser ese subcompacto, digamos el equivalente de un Golf R, pero en esta carrocería sub. Así que para los que aún siguen enamorados de estas versiones sub, pues quieren una alternativa R, aquí lo tenéis en el T-Roc. Así que si se me escapa en algún momento el Golf R, disculpad. Vamos al lío. Aquí vemos esta musculatura que os he dicho que marca desde el capó en el perímetro exterior. Vemos cómo estos grandes pasos de rueda comunican con esta parte de la óptica delantera, va por toda esta zona y se difumina en esta parte. Así que tiene una musculatura que también va con el paragolpes y le da esta robustez desde la parte frontal y continúa en este lateral. Vemos aquí otros pasos de rueda marcados en la chapa y las protecciones también como pasos de rueda en negro mate. Por supuesto llevamos estos pequeños aletines tanto en la parte delantera como trasera, ya que la llanta es un poco más grande y por homologación tiene que llevarlo, ¿vale? Llevamos estas preciosas llantas de serie modelo Jerez con acabado diamantado en negro brillo, muy bonitas, en tamaño 19 pulgadas y unas gomas 235/40 de perfil, ¿vale? Aquí vemos también las inserciones R, las carcasas en este efecto aluminio con los intermitentes integrados, y por supuesto vemos toda la parte alta en negro brillo, cristales oscurecidos, solo la parte baja lleva esta goma en negro y por supuesto zona alta en cromo que cae justo aquí en el pilar C que lleva en este lateral en la tapa del repostaje, y vemos como parte del piloto trasero muerde este pilar C, que además van oscurecidas, lleva ya tecnología full LED con nueva firma lumínica, la parte de marcha atrás aquí en esta zona, un detalle muy atractivo para estas ópticas de nueva generación. Vemos el logo de Volkswagen en la parte central y el logo R justo debajo, ¿vale? No llevamos ningún anagrama que especifique que es el T-Roc. Un paragolpes también específico de esta gama, mucho negro brillo y estas falsas salidas de aire con los captadrióticos allí integrados, y por supuesto sensores de parking en esta zona. La parte joya de la corona es este difusor trasero que arropa estas 4 salidas de escape, que en esta unidad lleva el opcional del escape Acaprovic de titanio, que reduce unos 7 kilos de peso a este coche. Así que
hay buena disposición para disfrutar de la deportividad. En la zona alta vemos este cristal oscurecido, el limpialuneta en esta zona, tercera luz de freno y un alerón muy simple, también en negro brillo, con una zona en negro mate en la parte más exterior. Antena tipo aleta de tiburón pequeñita y barras en el techo en conjunto con el techo solar practicable. Así que nada amigos, vamos a arrancar el coche y escuchemos cómo suena. Comprobemos las plazas traseras, tenemos buen acceso y para el tipo de coche que es de este tamaño, pues voy con un muy buen espacio. Aquí, bueno, 4 dedos de separación a las rodillas, llevo mi asiento de conductor en posición ideal de conducción, puedo extender las piernas y los asientos sujetan perfecto, tienen muy buena sujeción lumbar, así que los acompañantes de este T-Roc R van a ir con más seguridad y con un nivel ya prestacional mucho mejor. Así que bueno, acabados plásticos duros en la parte alta, si llevamos aquí alguna inserción en el propio plástico, aquí también las manetas efecto aluminio y el reposabrazos si va en un efecto piel aquí en esta zona. Lo demás es plástico duro, tenemos también huecos para botellas de mediana dimensión, así que es de agradecer. Y bueno, un espacio bastante acorde. Aquí al techo llevo 4 dedos de separación, llevamos el techo solar practicable y la plaza central. Tenemos aquí el reposabrazos, que es más cómodo para los laterales, pero la plaza central seguro es un poco más incómoda. Bueno, en el techo ya voy rozando, yo mido 1,77, el túnel al ser una tracción total, un 4Motion, pues el túnel es algo más invasivo y no puedo juntar las piernas, aquí voy justo tocando con las rodillas y el mullido es algo más alto, por eso voy tocando aquí en el techo. Es algo más confortable, pero bueno, las lumbares no sujetan para nada, así que esta plaza central es prácticamente inútil, ¿vale? Es digamos casi que un 4 plazas al uso. Además, para las familias tenéis anclajes Isofix con canaleta, así que tenemos esta tapa de plástico que tendremos que cuidar para no perderla, así que uso de familia sin ningún problema. Además llevamos este tapizado mixto, cuero y piel, con este entramado específico del acabado R, muy bonito, con toques azules, y aquí la iluminaria la llevamos en los laterales en luz LED, así que está todo muy bien optimizado. Además, en la consola principal llevamos 2 salidas de aire con regulación de intensidad, más no de temperatura, y 2 puertos USB tipo C en la parte intermedia para conectividad, 2 bolsillos aquí en los respaldos, así que muy completo este T-Roc R. Así que acompáñeme a las plazas delanteras. Plazas delanteras, buen acceso y bueno, estamos aquí con unos asientos deportivos muy buenos, tienen un buen corte, sujetan bien y además son elegantes, tienen esa mezcla perfecta para tener un coche para el día a día, pero que sujeten muy bien al uso deportivo. Tenemos el salpicadero ya de nueva generación para esta gama del T-Roc con el nuevo sistema Discover de multimedia e infoentretenimiento de Volkswagen, con muy buena usabilidad, con esta zona del lado izquierdo con los menús de acceso rápidos, volumen, no es dial, pero bueno, tenemos ahí el volumen a la mano, así que bueno, es un buen formato de sistema multimedia. Aquí 2 salidas de aire en esta zona y en la parte baja la consola con los sistemas de aparcamiento, control de tracción, sistema start-stop,
que bueno, lo seguimos llevando, en fin. Y aquí el cuadro de climatización, que además podremos hacer uso también desde la pantalla, pero al menos aquí tenemos el uso ya más rápido para ajustar el clima. Aquí una pequeña bandeja con carga inalámbrica, 2 puertos USB-C. En esta zona más baja, negro brillo con el botón de encendido, la palanca de cambios de la caja DSG 7 de automática de Volkswagen, con una faldilla bastante buena. Aquí la inserción 4Motion, que es la tracción total que llevamos. Aquí el dial de los modos de conducción, que va un poco, digamos, a nivel general, y luego tenemos modos de conducción en el interior, incluso personalización. Así que digamos que aquí es la parte base y luego hay ramificaciones según el modo para optimizar la conducción. Eso en la parte dinámica os comentaré. Aquí, bueno, vemos este añadido en este efecto azul del color de la gama R, y aquí, bueno, llevamos el 2 portabebidas, el freno de mano electrónico y una pequeña guanterilla si queremos guardar alguna cosilla allí, pero no lleva ni cargador ni iluminación, ¿vale? Y este reposabrazos se puede regular en profundidad y también en altura, ¿vale? Aquí, bueno, el volante de buena factura, nuevo formato, también con pespuntes en azul, muy bonito, con la parte de multifunción también en táctil, unas levas bastante grandes, pero con un acabado que me hubiese gustado incluso en aluminio. Bueno, pero aquí Volkswagen ha recurrido a este formato, no está nada mal, pero a mí particularmente me hubiese gustado un poquitín más grandes e incluso en acabado aluminio. Pero bueno, aquí el tercer radio con la insignia R. Muy bien terminado este volante, muy buen grosor, muy buen tacto, me gusta. Y el cuadro Digital Cockpit de Volkswagen con indicador en el lado izquierdo de temperatura, capacidad de combustible en la derecha y toda la instrumentación en digital con 3 visualizaciones y algunos efectos según el modo que llevemos de conducción. Se nos va indicando en la parte superior y allí tendremos la información de a bordo, consumos, ayudas a la conducción, navegación, toda la configuración típica de Digital Cockpit. Un salpicadero con buen acabado, mullido, con pespuntes aquí en esta zona alta, oscurecidos. Además llevamos los tweeters en el pilar A con la firma Beats Audio, que es lo que lleva de serie en este acabado y tiene buena calidad, ¿vale? Aquí, bueno, los acabados siguen siendo plástico duro, esto a mejorar Volkswagen. Me parece que en este acabado R debería de tener un plus más, así como este acabado del salpicadero en la zona alta de las puertas, incluso en la trasera, ya que es un coche que amerita una mejor terminación, ¿vale? Pero bueno, aquí, bueno, vemos más inserciones en azul, pespuntes en azul en la parte intermedia, también el reposabrazos bien cómodo, aquí las empuñaduras de buen acabado y bueno, elevalunas eléctricos y bueno, una buena terminación general con buenos bolsillos para botellas de gran dimensión y alguna cosilla más. Pedales en aluminio, incluso el descanso del pie izquierdo, también el reposapiés también lo tenemos en aluminio, así que muy buena terminación. En esta zona, bueno, el botón para cerrar la cortinilla y también los botones para abrir y cerrar el techo practicable, iluminación y bueno, todo el sistema de emergencia aquí incorporado. Así que nada, amigos, ya le damos aquí marcha y nos ponemos ya en la carretera a ver qué tal va este T-Roc R. Acompáñenme. Bueno, amigos, ya vamos al volante de este grandioso T-Roc R. Es un coche 2.0 gasolina turboalimentado con una potencia 300 caballos y 400 Nm de par. Unos números increíbles, y más si asociamos una tracción total 4Motion de Volkswagen, que es excelente y le da este aplomo necesario, ¿no? Tenemos una calidad de chasis increíble, las mejoras de esta gama R se notan en este T-Roc, un buen paso por curva increíble y una reacción excelente al pedal del gas. Acelera de 0 a 100 en 4.9 segundos, un dato también muy a tomar en cuenta, que además de un ruido muy bueno, muy enviciante, que te permite, vamos, disfrutar de la conducción, pues este coche lo tiene. Tenemos, bueno, en cada modo de conducción, que los podemos seleccionar aquí en este dial, ¿vale? O también tenemos aquí el botón R en el volante
para poder ir cambiando de estos modos. Si dejamos pulsado unos segundos, automáticamente se nos va al modo Race, ¿vale? Modo R. Este coche, bueno, ofrece esa dinámica tan deseada por los más apasionados del motor, y ya os digo que mantiene la esencia del T-Roc R. Cuando lo probé, mantiene esa esencia. Sí, os voy a ser muy sinceros, me parece que el escape, aunque sea Caprovic, que tenga algo de ruido, esos petardeos que nos gustan tanto, este coche con respecto al anterior me parece un poco más silencioso, ¿vale? Así que aquí habrá ajustes a nivel de emisiones que afecten este tipo de detalles, ¿no? El coche, bueno, tiene una buena frenada, tenemos las pinzas de freno en color azul con el logo R, tiene frenos sobredimensionados para mejorar toda esta parte de frenada, y bueno, es contundente. En cuanto ya pisas este freno, ya notamos cómo muerde este disco, y la suspensión, bueno, se va autoadaptando al modo de conducción que llevemos. Puedes ir de una manera confortable, o bien ya podemos ir en un modo más dinámico, más deportivo, que incluso se siente algo más rebotón, ¿no? Dependiendo del tipo de asfaltado por donde vaya. La verdad es que es un coche muy bueno de llevar, muy noble. El T-Roc en general ya es un coche que transmite muy bien, ¿no?, lo que pasa sobre el asfalto, y aquí en el R lo tenemos, vamos, al máximo nivel. La dirección no me termina de gustar del todo, ¿vale? Me parece muy suave para el nivel que puedas llevar, ¿no?, de conducción. Tenemos velocidades máximas limitadas electrónicamente, pero que, como ya os he dicho, una aceleración de 0 a 100 en 4.9 segundos es muy buen dato. La parte de puesto de conducción es cómodo, los asientos recogen muy bien, son confortables, tienen ese punto ideal para deportividad, sujetan bien las lumbares, también la zona baja sujeta bien, y es un asiento que, bueno, te va a permitir hacer tu día a día sin ningún problema, porque en el momento que eliges, por ejemplo, el modo Eco, puedes hacer tu día a día sin ningún problema y con consumos un poco más bajos. Tenemos el modo Comfort, modo normal, modo Race y el individual, donde podremos configurar un poco estos modos de cada zona, ¿no? Dirección, suspensión, en fin, toda esta zona que vamos regulando en esta parte individual. Pero luego en el propio dial tenemos un drive modo Snow, ¿vale? El modo de selección de conducción, que son estos modos que os he comentado. Tenemos un modo Off-Road Auto y luego un modo Off-Road Expert, donde podemos personalizar también este modo Off-Road. Este coche realmente no ha nacido para ser off-road, ni mucho menos, pero al tener la tracción 4Motion y, bueno, un carácter sub, pues te va a permitir tener este uso off-road en algún momento de tus trayectos, ¿no?, de tus aventuras. Ya os digo que incluso en pavimento deslizante podremos tener esta ayuda de la tracción 4Motion, y obviamente le da esta calidad total al T-Roc R, que además de ser un coche meramente deportivo, ¿no?, de calidades deportivas, tiene ese carácter un poco más de todoterreno a menor escala, pero puedes hacerlo el uso totalmente sin problemas. Digo pequeño uso porque el coche, bueno, tiene unas gomas 19 pulgadas de porcentaje de perfil de 40, y esto obviamente no tiene un enfoque todoterreno, ¿no? Tienes que tener cuidado para no sobrepasar los límites con este tipo de goma y que la pases mal, ¿no? Sobre todo a nivel todoterreno. Ya en pavimentos deslizantes, nieve, pues obviamente podrás disfrutar también de este coche, de esta pegada increíble, y obviamente la tracción 4Motion hará su trabajo. Como habéis visto, también tenemos estos frenos que actúan muy bien estos frenos,
y estas levas en el volante que nos permite llevar el nivel de conducción un poco más al límite, nos permite hacer trazados de curva mucho más inmediatos recurriendo a la bajada de marchas. Este par lo tenemos prácticamente desde las primeras vueltas. Eso sí, tenemos los 400 ya entre 2000 y 5500 vueltas, entregando esos 400 Nm de par, y se nota que es un coche reactivo, un coche que va muy bien aplomado y que responde, vamos, increíble. Sinceramente, todos estos días me lo he pasado como un niño, nuevamente. Ya sabéis que me gusta traer todo tipo de coches, pero bueno, cuando vienen estos coches especiales, pues no está nada mal, ¿no? Disfrutar de ellos, ya que estamos en una era que este tipo de coches están en un claro peligro de extinción. Bueno, y a nivel de consumos, pues muy interesante esta pregunta, seguramente. Estos consumos estamos en cifras, dándole mucha cera a este coche, en unos claros 14 litros, 13 litros y medio sin ningún problema. Pero esto es dándole mucha cera a este coche. Normalmente, ya como vamos ahora, en un trayecto un poco mixto, relajado y de vez en cuando pisándole un poco, pues estamos en una media de 11 litros. Pero atención, porque hemos bajado estos consumos en autovía, en una conducción tranquila, confortable, sin ningún problema, pues hemos rozado los 8,5. Ahí trabajándolo un poco hemos llegado a esas cifras. Pero bueno, vamos a hablar en estos 582 kilómetros que hemos realizado en estos días, pues estamos en una horquilla de 11 litros de media, ¿no?, de consumo. Es una unidad, hay que recalcar, es una unidad nueva, está prácticamente estrenada, la cogimos con 1000 kilómetros, con apenas rodaje, y bueno, ahora ya tiene casi cerca de los 1800 más o menos en todos estos días, así que obviamente esto va variando, ¿no?, los consumos según los modos de conducción y todo, pero bueno, llevándolo un poco a niveles de experiencia con otros coches, otros modelos, pues es normal, ¿no?, que estemos en medias de 14 litros dándole mucha caña, pero obviamente en un uso mixto, que cuando queramos hacer adelantamientos y bueno, un uso divertido en algunas ocasiones, pero luego más conscientes, más racional, más confortable, pues estemos en unos 11 de media, ¿vale? Si vamos a hacer uso durante la semana muy bajo, podemos estar en cifras de 8,5, 9 sin mayor problema, pero ya, como os he dicho antes, tenemos consumos bastante elevados. Es un motor que obviamente puedes bajar, ¿vale?, con relativa facilidad, pero sube con mucha más facilidad porque te invita a disfrutar de la conducción y con ello pues no negarte a disfrutar de ello. Para eso están, ¿vale? Es un coche que me ha agradado mucho, tiene muy buen aplomo, a nivel de equipamiento de ayudas de la conducción ha mejorado, incluso los sistemas pueden intervenir a velocidades hasta 210 km por hora y eso, vamos, es increíble que este coche esté tan elevado a nivel de seguridad, así que además de la parte de deportividad, ajuste de chasis y toda la parte, digamos, más dinámica, pues que también la parte de seguridad Volkswagen haya puesto toda la carne en el asador para que este T-Roc R mantenga un buen nivel de seguridad. Y bueno, nada amigos, nos paramos un momento y os digo mi veredicto final. Amigos, eso es todo por hoy al volante de este grandioso T-Roc R, un coche que me sigue gustando. En la anterior, hace un par de años, cuando probamos el T-Roc R, nos encantó. Aquí Volkswagen, ¿qué ha hecho? Incorporar nuevas tecnologías, nueva parte de ayudas a la conducción, toda esta actualización que va llevando las gamas la incorporan en la gama T-Roc y por supuesto el R mantiene esa esencia deportiva con estos escapes Acaprovic opcionales, en fin, una cantidad de gadgets y de elementos que hacen que este coche siga, bueno, dando ese guiño especial para quienes buscan un SUV con algo más de chicha, de emoción dinámica. Es un coche que estéticamente se ha actualizado, hay pequeños puntos que se pueden mejorar, como el acabado interior, las puertas algo más mullidas, pero bueno, es lo que hay y está muy bien ajustado a nivel general.
Así que nada amigos, agradecemos a Volkswagen España la sesión de este T-Roc R y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros, activen la campana para que os lleguen las notificaciones y no olvidéis también dejarnos un like si te ha gustado el vídeo. Por supuesto, nuestra web supermotor.online, donde tendréis la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos. Y por supuesto nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día de nuestras pruebas y presentaciones y toda nuestra actividad. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.